Y vamos a iniciar de una vez el programa. Y lo vamos a hacer en esta noche. Como de costumbre, lo hemos siempre buscado su opinión a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, porque queremos hablar dos temas particulares con él, que tienen que ver primero con el referéndum revocatorio, vamos a hablar después, en la próxima parte, que tiene que ver con las amenazas de Rusia. Ya lo tenemos en línea. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas noches. Un placer estar contigo, Henry. Antonio, devoto de la Divina Pastora y de la Virgen de Chiquinquirá como venzuliano. Por supuesto, tengo sobrinos que nacieron en Barquisimeto y hoy los felicité muy temprano. Qué bueno. Antonio, vamos rápidamente porque el tiempo se nos acorta siempre. El tema del referéndum revocatorio ya pasó el 10 de enero, de la fecha que marca la mitad del periodo constitucional, aunque uno no lo reconozcan, de Nicolás Maduro. Y entonces, por ejemplo, Nismer Evans, el ex gobernador del estado de Táchira, también están solicitando, van el lunes a solicitar a la sede de la oficina, Pérez Vivas, perdón, se me ha olvidado, Pérez Vivas, a solicitar que la activación del referéndum revocatorio para hacer todos los trámites, la solicitud formal ante el CNE. La gran pregunta es, Antonio, tú como analista, ¿qué futuro le ves al referéndum revocatorio? Después de lo que ocurrió en Barinas, que fue derrotado el candidato del PSUV, y no solamente cualquier candidato, porque fue Arriaza quien fue canciller de la República, y que precisamente se reunía con todos los ministros de Relaciones Exteriores que reconocen a Maduro, o sea que era un candidato significativo, con Lavrov de Rusia, con el chino, con el cubano. Realmente se abrió una crisis que hay que resolver en Venezuela, la crisis política. Y esa crisis política pasa por evaluar cuáles son los mecanismos que existen para resolverla, porque lo que el mensaje claro de Barina dijo, ya no se aguanta más la situación en Venezuela, hay que buscarle una solución. Y una de esas soluciones que está dentro de la Constitución es el referendo revocatorio para Nicolás Maduro, porque se le cumple la mitad del periodo, aunque no haya sido reconocido por los grandes países demócratas. Pero para resolver la crisis política es necesario tomarlo en cuenta, porque hay otras oportunidades también que se plantean, como por ejemplo cuando estuvieron en México conversando, el mismo régimen había planteado que si llegaba a un acuerdo podían recortar el periodo presidencial. Claro, eso tiene que ser modificado a través de las asambleas, tanto la de 2015 como la de 2020, pero buscar un mecanismo de salida. Y el referéndum da esa oportunidad revocatoria. Y creo que los talibes... Ok, estoy de acuerdo que en el marco constitucional, el artículo 72, todo perfecto. Pero tú crees, habida cuenta de la situación interna en la oposición, las divisiones que hay quienes no quieren, ahí dicen que hay la ciudadanía, cómo está el ambiente en la ciudadanía de un caso, de un posible referéndum revocatorio. Te lo digo porque el propio Nismer Evans dice, no voy a crear falsas expectativas, simplemente vamos a hacer el trámite que está establecido en la Constitución y que vamos a hacer respetar el derecho establecido en la Carta Magna. Pero la gran pregunta, bueno, hay muchos derechos establecidos en la Carta Magna que por supuesto el régimen no respeta, como el caso, vamos a empezar por el caso de las violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo le ves realmente en la práctica? ¿Tú crees que pueda darse ese referéndum revocatorio? Si se asume por la oposición como una opción para resolver la crisis política, tiene opción. Si la oposición, estamos hablando aquí de los factores democráticos que acaban de ganar en Barinas, tienen dudas por eso, porque no se reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y por lo tanto puede mostrar una contradicción, va a ser difícil, porque todo está colocado y entonces diríamos después, para el 2024, a la elección presidencial. Ahí hay factores dentro de esa oposición que juegan para esa elección presidencial y por lo tanto pensar en un referendo revocatorio es como adelantar los eventos y tendrían que buscar una solución en el corto plazo para ver quién, porque ¿qué pasa con un referendo revocatorio? Que si se hace este año y se aprueba antes de que termine este año, tiene que haber elecciones a los 30 días. A los 30 días, Si correcto. se hace para el próximo, si se lograse hacer una jugada política y se logra cristalizar en el 23, termina el periodo el vicepresidente. Entonces, es importante tomarle el tiempo
porque si esa va a ser la solución a la crisis política venezolana, hay que usarla. Yo pienso que sí, porque eso te va a movilizar la gente, hay que recoger firmas, sí, saca otra vez la lucha hacia la calle. Ok, Antonio, porque el tiempo se nos vino encima, vamos a hacer la pausa, pero te dejo unas preguntas en el aire. Con este Consejo Nacional Electoral, ¿habrá posibilidad de que los que estamos afuera del país podamos ejercer el derecho al voto? Y el tema de la unidad en función de eso. Analista político, Antonio, rápidamente, CNE, la gente se pregunta, pero vamos a hacer un revocatorio con este CNE, mismo CNE que estuvo en Barinas, por cierto, y que además estuvo en las elecciones pasadas de diciembre. ¿Habrá posibilidades de los votos, de votar los que estamos en el exterior? Y la gran pregunta, ¿se dará la unidad, una unidad para llevar a cabo ese propósito? El rechazo a Maduro es mayoritario hoy en el país. O sea, de ahí va a generar una sinergia en que la gente se va a sentir motivada a buscar revocarlo. Y eso en todos los sectores, que fue lo que mostró Barinas. El CNE actual logró en Barinas reconocer, aunque en las primeras de cambio ocurrió lo que ocurrió en términos de que el TCJ le envía la comunicación, pero no es directamente el CNE en términos de inhabilitar, sino que fue una maniobra del régimen. Entonces, yo pienso que en ese sentido, con una ciudadanía dispuesta a luchar por salir de Maduro, va a tener una energía que puede mover a la gente, pero tiene que ser liderizado por los factores democráticos. Ahí tiene que haber unidad y no la hay en este momento, porque hay sectores como el de Enrique Capriles Radowski, que está jugando para las presidenciales del 2024 y cree que es un desgaste en este momento buscar un revocatorio. ¿Qué ocurre? Si nos movemos al 24 y vemos ese escenario, no están tampoco las condiciones, porque el CNE que tiene es el que fue nombrado por la Asamblea en el 2020, vas a tener la misma Asamblea, entonces vas a plantearte, vas a participar en el 2024 en una elección presidencial. ¿Qué condiciones me está cambiando en términos objetivos hoy y en el 2024? Las tiene más bien a favor Maduro, porque no creo que el interinato pueda sostenerse hasta el 2024, y con una flexibilización de las sanciones para Venezuela, Maduro vuelve a tener ingresos extra por las exportaciones petroleras y puede volver a ser populista y puede generarle un viento en cola. Yo creo que ahorita no tiene favorables las condiciones para seguir en el poder, sobre todo después de la gran derrota que sufrió en Barinas. O sea que hay que aprovechar el time, como se dice, aprovechar el time de ahora para tratar de promover y que se lleve a cabo este referéndum revocatorio, es lo que me estás diciendo. Para salir de una crisis política, porque si no salimos de la crisis política no vamos a poder resolver las otras crisis en Venezuela. Entonces sí es factible, ¿tú crees que sí sería factible? Se debería hacer todo el énfasis y el esfuerzo y una discusión interna dentro de la oposición, de los factores democráticos, para montarse en esa obra. Plantearlo de manera revocatoria o plebiscitario, como dice el propio Juan Guaidó. Es correcto, como un plebiscitario. Voy a aprovechar contigo, antes de despedirte, el tema que también ha generado muchas expectativas, ha generado alarma, que tiene que ver con las declaraciones de un alto funcionario de Rusia, que vamos a ver en pantalla, ya salió hace 24 horas, sobre el particular de que Rusia estaría dispuesta a instalar infraestructura militar, tanto en Venezuela como en Cuba y también en Nicaragua. Eso serían las declaraciones. Rusia amenaza a Estados Unidos y la OTAN con presencia militar en Venezuela y Cuba. Sabemos que en Venezuela ya existe esa presencia militar y lo ratifica incluso Padrino López en un tuit ayer. Decía, bueno, eso ya existe. Lo cual, pues, lamentablemente es un acto de traición a la patria del propio Padrino López, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay quienes indican que esto pudiera ser, como Marco Rubio se lo dijo a Carla anoche, que esto pudiera ser el inicio de otra guerra fría. Martín Rodil con Carlos Acosta dijo no, que eso es una blufonada, que eso no va a pasar más ahí, porque no hay, económicamente no puede Rusia acometer ese tipo de infraestructura militar en distintos países fuera de allá de su territorio. ¿Cuál es la opinión tuya? En una confrontación que tienen ahorita por Ucrania, tanto Europa como Estados Unidos contra Rusia,
contra Vladimir Putin, que quiere ponerle la mano, porque cada vez se acerca más a Occidente y al ingresar a la OTAN va a tener presencia militar. Y en esa búsqueda, porque no estén tan cerca, hacen una jugada de esas que en las guerras asimétricas, ¿verdad?, de hoy en día, de crear una narrativa para ver qué responde la administración de Biden, buscando qué va a decir. Pero la administración de Biden ha sido muy cautelosa, no ha respondido directamente, porque sabe que ellos no tienen la capacidad de instalar bases militares en estos países, porque la economía rusa es la 11ª economía en el mundo, está al mismo nivel de una economía de España. Además, él tiene mucho énfasis, el focus hoy de Rusia está en Ucrania, está en Siria, recordemos que él sostiene a Assad, y también tiene algunas fuerzas en Kazajistán que mandó por las movilizaciones, y tiene algo también en Afganistán después de la salida de las tropas norteamericanas. Entonces, si él se diluye en el Caribe, para poner a Cuba, Venezuela y Nicaragua, él va a malgastar esfuerzos que en una estrategia de guerra sabe que no le funciona. O sea, pura declaración, esto es un tema declarativo, de Guerra Fría, ante los medios, decir eso. Es una estrategia de ver cómo que si el trapo rojo lo muerden los estadounidenses y poder jugar por ahí. Pero no se la han comprado todavía la administración Biden, que sabe que él no tiene la capacidad para instalarlo. Y lo único que le dijeron, el del Consejo de Seguridad Nacional, Sullivan, dijo, si se atreve, tendrá consecuencias. Y Cuba no va a jugar a eso. A Cuba no le conviene tener base en este momento, donde está buscando que por la asfixia que tiene por las sanciones, ¿verdad?, sostenerse. Y Venezuela. Igual que Venezuela. Venezuela tiene una presencia, sí, militar, pero son técnicos, o sea, no es una presencia militar. Y si eso sucediese, se convierten en blanco por parte de los Estados Unidos tampoco. Entonces, cuando lo ves en la realidad y desmenuza esto, es realmente una guerra de micrófono. De declaraciones en el micrófono, pero sin embargo, como tú dices, Estados Unidos advirtió sobre la presencia en otro tema, y yo quiero ya terminar con esto, sobre el vicepresidente iraní en la toma de posesión de Daniel Ortega. Él es Mohsen Rezai, que dijo que, bueno, que este es un tipo que está buscado además internacionalmente, y que por aquel ataque allá en Argentina en 1994, donde hubo 85 fallecidos, el ataque contra la sede de Israel, también Estados Unidos, como dice, ahora es que empieza a volver a voltear para el patio trasero que tenía descuidado, y hace esta advertencia. O sea, ¿qué pasó con Me quedan Daniel Ortega? 40 segundos para seguir. Ajá, ¿qué pasó con Daniel Ortega? Daniel Ortega se quedó solo, y cualquiera que lo quiera reconocer se lo aceptó. Entonces, bueno, los iraníes, en una estrategia de también meterle ahí bulla en el patio trasero de los Estados Unidos, vinieron y los invitaron y vinieron. Básicamente sigue siendo simbólico. Sigue siendo simbólico. Antonio, como siempre, muy agradecido por tu opinión, muy agradecido por darnos luces en todos estos temas importantísimos, no solamente para Venezuela, sino por toda la geopolítica de aquí, de este hemisferio. Y gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Antonio de la Cruz.